Quien va a coordinar este primer panel, titulado El año del Bicentenario y el Derecho del Trabajo, es la doctora Viviana Dobarro, a quien le cedemos el control. Buenas tardes. Bueno, les damos la bienvenida a este primer panel. Les agradecemos a todos y a todas que estén aquí con nosotros. Es para mí un inmenso gusto presentar a compañeros de muchas actividades y a grandes amigos como los que integran este panel. Antes de presentarlos, quiero especialmente agradecer a Amanda y al doctor Fernández Madrid porque nos han abierto tantas puertas, porque nos han acompañado en nuestra carrera académica, profesional y personal, y en nuestra vida personal en tantos momentos importantes de nuestra vida han estado con nosotros. Hablo en plural porque creo que este es el sentir de muchos de mis amigos y compañeros de esta actividad y organización. Bueno, en primer lugar vamos a presentar al doctor Roa. El doctor es profesor adjunto regular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es abogado de trabajadores, asesor sindical, un gran amigo y compañero, y nos va a hablar de las continuidades y rupturas del modelo de relaciones laborales con relación al de la década del 90. Muy buenas tardes. Bueno, debiera decirme a mí mismo bienvenido. En primer lugar, los veo ahí en primera fila a don Juan Carlos Fernández Madrid y a Amanda Cauet, que ya hace muchos años, no quiero revelar edades, pero allá por el año 95, cuando uno era apenas un regular alumno en la Facultad de Derecho, nos permitían tomar un rumbo, tomar una vocación, arrebatar una utopía y luchar por algo que se veía muy lejos, realmente muy, muy lejos. Hoy a la mañana pensaba cómo comenzar una locución de estas características. Evidentemente, muchos de nosotros vamos a caer en lugares comunes, porque son necesarios esos lugares comunes. Porque es necesario refrescar la memoria, aunque sea desde la emoción. Y creo que mi amigo de tanto tiempo, mi amigo del alma, a veces con el que en la vieja FAES o en la FAES más antigua me acompañaba absolutamente en todas las ponencias, mi compañero y mi hermano Luis Palmeiro, él me arrebató la frase, que era una vieja frase de Troilo, una vieja frase de Pichuco, que dice: algunos dicen que me he ido de mi barrio, pero ¿cuándo? Si siempre estoy volviendo. Y un poco es eso lo que siento con FAES, esa es la gratificación que debo volver a FAES, porque FAES nos convocó en un momento donde, tomando en cuenta el tema que como excusa elegí, continuidad y sus rupturas con la década del 90, estábamos en plena derrota. Era un momento en que el derecho del trabajo, el derecho social, los protagonistas históricos del derecho social, la clase trabajadora, estaban retirada. Era un lugar vacío, era un lugar ausente. Por un instante, viendo el contenido de lo que podía llegar a abordar en el día de hoy, intenté hacer una suerte de exploración extensiva. Es decir, ver todas las modificaciones normativas en la seguridad social, en el derecho colectivo, en el derecho individual de trabajo. Y realmente creo que no sería suficiente. Creo que sería una descripción absolutamente incompleta. Creo que sería una descripción absolutamente que dijera muy, muy pocas palabras. Creo que fundamentalmente habría que ubicarse en aquel entonces
situémoslo, aquella vez que ocupé por primera vez la tribuna de FAES, en 1995, había dos fetiches de moda. Había dos relatos históricos que se habían destruido. Había dos relatos históricos que formaban parte del arcón de los recuerdos. Uno era el fin de las ideologías y otro era el fin del trabajo. Uno era un pasquín de Fukuyama, el otro era un pasquín de Rifkin, que nos vendían como verdad revelada, como lugar irremediable, como prueba irrefutable de que era la modernidad y de allí no se podía salir. El fin de la ideología, el fin del trabajo. Y FAES expresó exactamente lo contrario. FAES nos ofreció un lugar para pensar, para reflexionar, en el sentido completo que significa reflexionar, es decir, reflejarnos a nosotros mismos y encontrarnos allí los viejos relatos históricos, los que veníamos, los que vienen de nuestros abuelos, de nuestros padres, los que supieron lo que fue la cultura del trabajo, la cultura de la producción, reflejarnos, reflexionarnos en ese mismo espejo y ver que todavía era posible ese relato. El posmodernismo rompió los relatos, destruyó los relatos centrales. Tal vez haya que volver a construir nuevos relatos, no tan grandilocuentes ni tan completos como los que supimos lograr en otras décadas, en los 40, en los 50, el sueño de los hombres del 45, el sueño de la década del 70. Tal vez es necesario hacer nuevos sueños, tal vez es necesario semantizar de modo diferente los problemas de siempre. FAES ofreció en el año 1995 un lugar para pensar, una ideología, un lugar desde donde mirar el mundo, desde donde mirar al hombre de trabajo, desde donde mirar el trabajo, y el trabajo solo se mira desde el hombre del trabajo. Nos ofreció también la reflexión en torno a que no estaba acabado ese mundo de grandes cambios que la economía de la producción real nos había ofrecido. Esos 30 años gloriosos de los cuales hablaba Erich Hobsbawm no se habían acabado, en algún lugar estaban. 3 décadas de revalorización financiera, la destrucción del aparato productivo, la destrucción de absolutamente todo el andamiaje normativo y garantista que dio sentido a varias de nuestras generaciones. Pero no solamente eso, fue sobre todo la destrucción de las utopías, la capacidad reflexiva de mirarnos en ese mismo espejo del cual daba cuenta recién y darnos cuenta también que ahí está el cambio. Podría abundar en mucho. Tengo de hecho un trabajo inconcluso, como tantos trabajos inconclusos, que le agradezco a la licenciada Giovanesian que me ordenó unos cuantos logros en derecho colectivo, en derecho individual, en derecho a la seguridad social. Es imposible. Tanto ha pasado en estos 7 años, tanto ha pasado en este poco más de un lustro, que sería incompleto y sería absolutamente injusto si nosotros no tomáramos esto desde lo macro y darnos cuenta que algo realmente importante está sucediendo. Fundamentalmente se ha cambiado la matriz del desarrollo, la matriz de pensar el trabajo, el derecho del trabajo, pero desde el trabajo, no desde afuera del trabajo. Es decir, recién hablaba el ministro, hablaba del conflicto social, del conflicto intra e intersindical. Cuando la empresa dejó de ser un lugar común, la empresa que nuestros abuelos, nuestros padres militantes, aquellos que no habían podido ir a la universidad como nosotros nos decían, que es el escenario de conflictos de intereses no homogéneos. En realidad esto me lo enseñó Make, que está acá al lado mío. Y decía, cuando el conflicto se daba dentro de la empresa, ¿qué pasaba cuando ya el conflicto no se daba dentro de la empresa porque la empresa no existía, porque el trabajo no existía, porque el trabajador no estaba? Alguna vez leí por ahí, si nos enseñaron un gran relato histórico, que la revolución la iban a hacer los trabajadores, ¿qué iba a pasar cuando no estuvieran los trabajadores? ¿Quién iba a hacer la revolución? Ya no somos tan pedantes, ya no somos tan ni omnipresentes ni omnipotentes de querer la revolución, pero sí creemos en el cambio, creemos en la utopía y creemos fundamentalmente que ese enorme cambio lo van a realizar los trabajadores. De eso no cabe ninguna duda. Quisiera ir terminando, porque lo demás sería una enumeración de lugares comunes. Tamaños lugares comunes, diría yo.
empezaría a enumerar una por una las leyes. De solo ponerle una numeración, creo que llego a los 90 cambios fundamentales que se han hecho en el marco del derecho del trabajo y de la seguridad social en los últimos 7 años. Quiero agradecer una vez más, como lo hice la primera vez que estuve en esta tribuna, a mis 2 maestros, a don Moisés Meik y a Roberto Pompa. Quiero agradecer en esta tribuna el lugar que me ofrecen nuevamente, los 2 que jamás me pidieron absolutamente ninguna demostración de cómo yo debía pensar o cómo yo pensaba, simplemente me ofrecieron una tribuna, que es don Juan Carlos Fernández Madrid y Amanda Cauet. Quiero agradecerle este lugar a mi hermano y compañero, al doctor Luis Palmeiro. Quiero agradecerle a este nuevo tiempo que nos toca vivir. Quiero agradecerle a los estudiantes, a los graduados que están aquí. Por todos ellos, creo que nos merecemos una nueva etapa. Creo que es necesario semantizar de modo diferente de los problemas de siempre. Creo que nos merecemos una nueva FAES. Nada más, gracias. Ahora va a hacer uso de la palabra la doctora Eleonora Slavin. La doctora es jueza del Tribunal de Trabajo número 2 de Mar del Plata. Es profesora adjunta regular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata, ex vicedecana de la Facultad de Derecho de Mar del Plata, una compañera también de la Fundación de Altos Estudios Sociales desde su primera etapa, y ella va a hablar de los desafíos del derecho del trabajo en el año del Bicentenario. Bueno, buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer a Amanda y a Juan Carlos, a Viviana también por todo el trabajo que has hecho. La verdad que la FAES, para nosotros que éramos jóvenes en esa época, yo empecé mis primeras ponencias fueron presentadas en la FAES en el año 86-87, cuando yo estaba recién recibida. Y es cierto, teníamos la posibilidad de debatir con grandes maestros, con gente que podía compartir o no nuestro pensamiento. Pero realmente creo que FAES fue el último lugar realmente plural que yo tuve ocasión de poder observar y compartir, sin perjuicio de otros lugares donde yo podía compartir ideas, pero que no tenían la pluralidad necesaria que sí tuvo FAES durante todo el tiempo que funcionó, y muy bien. Recuerdo esos congresos multitudinarios, como decía hoy el señor ministro, en el Teatro San Martín, donde esencialmente yo lo escuchaba a Juan Carlos en esa época hablar del principio de progresividad y siempre me preguntaba qué era, porque lo único que hacíamos era tratar de combatir lo que venía. Entonces ese derecho que siempre iba a ir mejorándose, yo lo único que veía era la ley de contrato deteriorándose día a día y tratando de analizar proyectos que se nos venían uno atrás de otro, cada vez con mayor flexibilización, con desregulación. Y lo único que podíamos debatir era cómo combatir y cómo no permitir que se avance sobre la ley de contrato de trabajo. Ya no podíamos discutir si la ley de contrato de trabajo podía tener errores o no, si había que mejorarlo o no, cómo ampliábamos los derechos de los trabajadores, sino que teníamos que defender lo poco que teníamos, que cada vez era menos. Y es cierto que nos sentimos derrotados, en algún momento pensamos que ya no se podía hacer más. Afortunadamente los tiempos cambiaron. También comparto que este gobierno tiene mucho que ver en todo eso, y el hecho de que hoy podamos estar discutiendo nuevamente, no ya cómo defendernos de la flexibilización, sino cómo avanzar, creo que debemos agradecernos y debemos congratularnos. Hoy sí vuelvo a ver una corte que habla del principio de progresividad, hoy sí veo jueces que vuelven a aplicar este principio que nosotros lo teníamos en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, pero que jamás se aplicaba durante muchos años porque nadie quería o nadie sabía bien cómo poder encajarlo dentro de una normativa que nos decía todo lo contrario. Entonces creo que es momento, si bien hoy tenemos muy poco tiempo, pero el anuncio de Amanda del Congreso de Mar del Plata nos da para, por lo menos, enunciar ciertos títulos. Creo que nos debemos un debate de la estabilidad. Creo que es momento de analizar el convenio 158 de la OIT, que si bien
pueden discutir la aplicación o no directa. Yo creo en lo personal que debemos aplicarlo y de hecho lo hago en las sentencias, y discutir la estabilidad en el empleo y una protección superior, creo, hoy por hoy respecto al despido sin causa. Creo que es un debate, no sé si será el fondo de garantía de tiempo de servicio, un aumento de la tarifa, pero creo que sí estamos en momento de debatir nuevamente la estabilidad en el empleo en nuestro país. Creo que también hay que coordinar las distintas sanciones que hay en este momento, que no llegaron a disuadir el despido arbitrario, la ley 25323, todas las que se fueron sumando, que lamentablemente los tribunales tampoco las aplicaron, por lo menos en provincia de Buenos Aires, con toda su extensión como para combatir el despido sin causa. Otro de los aspectos que nosotros tendríamos y que creo que sería importante que surgiera por ley para evitar la aplicación individual en cada uno de los tribunales es el tema de la tasa activa. Lamentablemente en provincia de Buenos Aires tenemos una doctrina que hoy impone la aplicación de tasa pasiva en los juicios laborales, lo que hace que otra vez volvamos a las demoras que perjudican notablemente al trabajador. En particular creo que sigue vigente el artículo 9 de la 25.013, creo no, está vigente y creo que es de aplicación obligatoria, y de ese modo llegamos a la vía de la tasa activa cuando el empleador no paga los despidos sin causa, pero no todos interpretan esto y creo que sería importante una ley que lo estableciera directamente. Otro de los temas que creo que hay que replantearse es el capítulo de derechos y deberes de las partes. Creo que todavía seguimos con una desigualdad. De hecho, la ley habla de poderes del empleador y derechos y deberes del trabajador, lo que implica una desigualdad. Creo que el sistema de sanciones disciplinarias es absolutamente injusto y el empleador tiene la posibilidad de sancionar y ejecutar la sanción, mientras que el trabajador, frente a una falta leve, no tiene otra posibilidad que considerarse despedido. El tema de trabajo de mujeres, un tema que durante la década de los 90 tratábamos de no tocarlo porque nadie hablaba de eso, pero es cierto que hoy por hoy tiene muchas falencias. El tema de los plazos de 7 meses y medio anteriores y posteriores, los 7 meses y medio anteriores hoy no tienen razón de ser. La renuncia tácita creo que no corresponde. La trabajadora hoy por hoy nadie puede suponer que porque tiene familia deja de trabajar, por lo tanto tendría que intimársela a retomar tareas y de ningún modo considerar de que si no vuelve se considera que optó por la opción de la renuncia del 183 inciso B. Por otro lado, tampoco es entendible los plazos de excedencia, tanto los mínimos como los máximos, y creo que también tendría que establecerse algún sistema de mecanismo de seguridad social que cubriera el plazo mientras que la trabajadora está en estado de excedencia. Otro de los temas que traen conflicto, no tanto en Buenos Aires, pero en Mar del Plata sí lo seguimos sufriendo, no se ha modificado todavía el tema del contrato de temporada y el aviso en el contrato de temporada, lo que sigue trayendo todos los años el mismo problema, y que creo que es una norma que estamos en condiciones ya de modificarla, establecer que todavía hay tribunales que aceptan, y de hecho lo vemos ya en esta época del año, los avisos donde a través de los medios públicos idóneos, como dice la ley, se notifica, y si el trabajador no contesta, automáticamente se considera que se ha producido el despido. Coloca todos los años infinidad de juicios respecto a la aplicación o no, y cada tribunal tiene al respecto criterios diferentes. Por lo tanto, creo que habría que modificar no solamente la forma de notificación, sino el plazo en el que debe notificarse. Otro de los temas, todo lo que tiene que ver con la solidaridad, los artículos 29, 29 bis, 30. No voy a hablar del tema de tercerización porque sería muy largo hablarlo, pero creo que todos sabemos que es necesario la modificación del artículo 30. Respecto a las empresas de servicios eventuales, también creo que es necesaria una reglamentación. La reglamentación que hoy existe creo que no hace más que confundir el tema. Los artículos 6, 7, 8 confunden respecto a temas que
en principio no necesariamente serían contrataciones eventuales, sin embargo están dentro de la reglamentación de la empresa de servicios eventuales. No queda claro el 31 última parte de la ley de empleo si está derogado o no está derogado. Particularmente entiendo que la forma en que se derogó la ley implica que el 31 primera parte sigue vigente, por lo tanto seguirían siendo contratos por escrito y notificados al sindicato bajo pena de nulidad, algo que en la práctica depende de la ley que tomemos. En algunas aparece como derogado y otros no, por la mala redacción de la derogación del artículo de la ley de 25.013. Bueno, no puedo hablar más ya, pero otro de los temas es el tema de extensión de responsabilidad, que creo que, sin perjuicio de que la Corte no se ha expedido claramente respecto al tema, sí es cierto que en Provincia de Buenos Aires y en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hay suficientes fallos respecto a la extensión de responsabilidad, porque las sociedades obviamente no están creadas para evitar el pago a sus acreedores, y en este caso a los trabajadores cuando tienen trabajadores en negro, o en el caso de infracapitalización. Por lo tanto, creo que hay que seguir en esa senda. Bueno, estos son todos anuncios y nada más, porque no nos queda tiempo, así que agradezco nuevamente a la FAES y los felicito por el nuevo lanzamiento. Bueno, mil disculpas, me toca la odiosa tarea de cercenar los derechos de expresión y de peticionar y de manifestarse, pero si aplicamos la teoría del esfuerzo compartido, podemos entre todos los paneles ir remontando poco a poco el retraso que ya tenemos. Sigue ahora el doctor Neil Buller. El doctor nos visitaba frecuentemente en nuestra etapa anterior, y seguramente lo seguirá haciendo en esta nueva etapa. Él viene desde Salta, es profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Salta, profesor titular en la Facultad de Derecho y Administración de Empresas en la Universidad Católica de Salta, profesor de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Salta, en la Universidad Nacional del Litoral, y fue secretario de Estado de Seguridad Social en la provincia de Salta, convencional constituyente, fiscal de Estado en la provincia de Salta, asesor en la Convención Nacional Constituyente en 1994, ponente, conferencista, publicista, expositor en congresos nacionales e internacionales, y se va a referir al bicentenario, presente y futuro del derecho del trabajo. Bueno, gracias Viviana. La lectura me llevó más tiempo del que me corresponde hablar. Vamos a tener que ser breves, pero es inevitable un agradecimiento previo, emocionado, a Amanda y a Juan Carlos. Y quiero rescatar otra faceta que no es solamente la de la FAES. La vida de Juan Carlos ha estado dedicada a ser un maestro, desde la cátedra, desde la función de la magistratura, y en mi caso también cuando él presidió la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, antes de la fundación de la FAES, dio la oportunidad a que aquella lejana provincia de Salta tuviera una filial de la Asociación Argentina de Trabajo. La asociación hasta entonces había sido un núcleo de la inteligencia que aportaba sus saberes retroalimentándose a sí misma. Juan Carlos permitió una base de difusión. También hay aquí muchos que han integrado asociaciones del interior. Fue, como diría Scalabrini Ortiz, el emerger del subsuelo de la patria sublevada, es decir, permitió que todos los cabecitas, aquellos que no teníamos un protagonismo mayor, inclusive también en mi caso particular, permitiéndonos ir
al exterior, a disertar en universidades del mayor nivel. Hecha esta salvedad por la escasez del tiempo, hago la primera mentira con la que uno suele empezar estas disertaciones, es que me voy a ajustar al tiempo estipulado. La visión que yo tengo que dar, porque el panel o los paneles, soy el único que proviene del interior profundo, del interior sumergido. Y digo del interior profundo porque hay gente de Mar del Plata y ellos más bien están en el interior superficial, a nivel del mar. Nosotros venimos de una de las provincias más lejanas y me parece casi una obligación plantearles rápidamente la óptica que tenemos desde este interior. Tratándose del Bicentenario, el derecho del trabajo tiene solamente 100 años, sí cabe recordar que hacia 1902, una de las primeras proyectos legislativos estuvo redactado por un cordobés adoptivo, por ahí estaba Altamira Quijena, que fue Juan Vialé Macé. Luego Juan Vialé Macé también, desde una visión del interior del país, cuando en 1904 redacta el informe sobre el estado de las clases obreras en el interior del país, da lugar a que otro provinciano, lamentablemente riojano, que era Joaquín B. González, ministro del Interior de Roca, impulse un formidable monumento jurídico que no está conocido por los laboralistas, que fue el primer proyecto de Ley Nacional del Trabajo, que en 466 artículos, redactados por nada menos que Leopoldo Lugones, José Ingenieros, Alfredo Palacios, Carlos Malbrán, del Valle Ibarrucea, la inteligencia real del país proveniente de las distintas vertientes ideológicas. Por el tiempo, hecha esta referencia histórica que podría ser muchísimo más extensa, ¿cómo veo yo en lo personal el presente? Yo veo un presente optimista, con importantes realizaciones desde el año 2003 hasta la fecha. Cuando yo digo del 2003 hasta la fecha, me estoy refiriendo al gobierno de Kirchner. Y quiero hacer la aclaración que yo no tengo simpatía particular con el gobierno de Kirchner, por lo que mis palabras pueden tener mayor valor por el reconocimiento que hago en el ámbito laboral. Entiendo que, como señaló Amanda, se ventilaron nuevos aires que estuvieron en los tres poderes. Estuvieron personalizando con la dupla de Carlos Tomada y de Noemí Real en el Ejecutivo, personalizando con Héctor Recalde, que ha impulsado toda una nueva legislación, toda una reivindicación de todos aquellos derechos laborales que habían sido destruidos durante la década del 90 y más allá de la dictadura militar. Y por otra parte, con la Corte de Justicia, que evidentemente ha tenido una serie de fallos, de leading case, que han modificado notablemente el panorama. No voy a hacer mención de estas realizaciones que han realizado entre el Ejecutivo y el Legislativo, desde el artículo 9, el 12, el 17, el 92 ter, el 255 bis, todas estas normas, que la modificación de la 25.323, que
han reivindicado justos derechos de los trabajadores. ¿Cuáles son los desafíos del futuro? Los desafíos del futuro están, por un lado, anticiparse a las innovaciones tecnológicas. Hay falta legislación sobre teletrabajo, sobre mobbing, sobre monitoring y un montón de aspectos tecnológicos, regulación de correos electrónicos, de internet, etcétera, a los que hay que anticiparse. La seguridad social tiene dos aspectos muy positivos y otros dos que creo que existe una deuda. El positivo es el régimen público del ANSES y la fantástica asignación universal por hijo. Lo malo es la deuda que tenemos con la RT y el olvido de la Constitución, cuando la Constitución nos manda y nos dice que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social y que debe ser administrada por los interesados. Este es un olvido absoluto. Dice administrada por los interesados con participación del Estado, y esto no gira en ninguno de los proyectos que se conocen. En materia sindical no quiero abundar porque me quedan unos pocos minutos, y sí una triple exclusión que debe necesariamente ser tratada prontamente y que afectan al interior del país. Esta triple exclusión está enumerada en el artículo 2 de la ley. Los empleados públicos, los trabajadores rurales y los trabajadores domésticos. Los tres sectores tienen una gran relevancia para el interior. Ustedes saben que una gran fuente de trabajo en el interior es el empleo público. Y también que los domésticos, las domésticas, generalmente provienen del interior del país. Y por último, el trabajo rural, que tiene el régimen más mezquino que se pudo haber ideado con la ley 22.280 de abril de 1980, también necesita una rápida revisión. Termino recordando a aquellos que fuimos jóvenes idealistas en el 70, conocíamos una canción, que no la voy a cantar, que decía: sigamos el camino con inmensa fe, la senda está marcada. Decía, no las trazó un Che, ¿no? Pero yo digo, no las trazó Juan Carlos Fernández Madrid. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Buller. El doctor decía que él venía de tierra adentro, de lo profundo, del interior. Ahora vamos a compartir este momento con alguien que viene del otro lado del océano, la doctora Josefa Romeral, que se ha incorporado a este país. Dos figuras nuevas, una de representación, el delegado de prevención, y otra de participación, el Comité de Seguridad y Salud. Órganos ambos muy importantes, uno porque es específico en la materia de representación y otro porque es paritario de participación. Paritario de empresarios y trabajadores. Y bueno, como queda poco tiempo, voy a hacer una pequeña alusión a otra de las las responsabilidades. Las responsabilidades también son importantes en nuestra normativa a partir de la modificación legislativa, porque se crea toda una batería de responsabilidades. Seguimos manteniendo las responsabilidades laborales derivadas del incumplimiento del contrato de trabajo, como puede ser la petición de resolución contractual del trabajador por incumplimiento grave de sus obligaciones del empresario. Tenemos también la responsabilidad civil derivada de daños y perjuicios ocasionados al trabajador, y que es quizá novedoso porque nosotros en nuestra legislación siempre se exige el nexo de causalidad.
tenemos esa otra batería de responsabilidades administrativas y penales de naturaleza completamente pública frente al Estado y única y exclusivamente por el mero hecho de incumplir el orden social, de incumplir la norma laboral en materia de prevención. Y bueno, y por último, una responsabilidad que está siendo muy polémica en nuestro país, que es el recargo de las prestaciones. Y aquí enlazamos con el primer sistema, cuando se materializa el riesgo, cuando el trabajador ya ha generado una prestación por ese daño ocasionado. En este caso, cuando se demuestra el nexo de causalidad derivado del incumplimiento empresarial, podemos llegar a tener ese recargo de prestaciones, pero que en este caso, fíjense que es una naturaleza jurídica mixta, porque está configurado en la norma como una sanción, pero en realidad deriva del incumplimiento de una normativa, o sea que sería esa naturaleza mixta que la caracteriza y que nuestra normativa dice que es compatible absolutamente con el resto. De ahí digo que está surgiendo bastantes problemas doctrinales, bueno, realmente discusión doctrinal acerca de la conveniencia de mantener o no mantenerla. Bueno, espero que haya sido de su interés y en cualquier caso quedo a disposición de ustedes para si quieren hacerme alguna pregunta. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos a escuchar al doctor Meck. El doctor es profesor de grado y posgrado en la Universidad de La Plata, profesor de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, ha hecho la carrera de doctorado en la Universidad Castilla-La Mancha en Derecho del Trabajo y Relaciones Económicas, fue juez del trabajo en la provincia de Buenos Aires por cerca de 20 años, anteriormente se desempeñó por otro periodo similar como abogado de sindicatos y trabajadores, ex vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, ex secretario académico de la Asociación de Abogados Laboralistas e integra el Consejo Asesor de la Revista de Derecho Social Latinoamericana y es uno de los grandes maestros que muchos de nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra formación. El doctor va a hablar de la vigencia y desafíos ante el resurgimiento de la actividad de FAES. Quiero sucintamente expresar los motivos por los que acepté la invitación de la doctora Kaubeck de participar de este evento de relanzamiento de FAES. En primer lugar, porque creo que fue en FAES donde Fernández Madrid colocó un dato esencial para la comprensión del derecho del trabajo. Mucho antes que la Corte Suprema dijera en Bisotti que el trabajador es el sujeto de preferente atención en las relaciones de trabajo, desde un comienzo en la cátedra que compartimos con Fernández Madrid y en FAES, esta afirmación tuvo sustento en su enseñanza acerca del principio de indemnidad como principio fundamental de las relaciones de trabajo respecto de ese sujeto de preferente atención y el de ajenidad a los riesgos. En esa idea creo que lo que se debe dar es una suerte de lo que Hobsbawm habla de que el presente es la herencia del pasado y la memoria de esa herencia. Y sin este análisis de lo pasado que tiene vigencia es imposible proyectar prospectivamente respuestas inmediatas. En esa dirección creo que señalar que el trabajador es el sujeto de preferente atención inexorablemente nos lleva a otra enseñanza que se debatió durante años en FAES. Si es el sujeto de preferente atención es porque hay un conflicto subyacente. El conflicto subyacente es inmanente a las relaciones de trabajo
por la asimetría de poderes que vincula a esos sujetos, por la desigualdad negocial y de poderes y desigualdad económica. Esto es fundamentalmente porque no entender que el conflicto es la matriz del derecho del trabajo, que sin conflicto y sin cuestión social no hubiera habido derecho del trabajo, nunca jamás. Y nunca jamás porque esto nos lleva al otro paso que también hemos debatido durante muchos años, que es el sujeto colectivo. Sin sujeto colectivo no habría habido derecho del trabajo. El sujeto colectivo es el motor del derecho del trabajo. El derecho del trabajo no se inicia en un laboratorio, se inicia en la lucha social, se inicia en la calle, se inicia en el reclamo, en la reivindicación, en la marcha, en la visibilidad del conflicto, que no es la causa, sino es el efecto. Por eso cuando los medios denuncian un elemento como violentos a los que participan del conflicto, están sustrayendo la verdadera explicación, que es el origen de esa asimetría de poderes que explica la desigualdad y que explica fundamentalmente el conflicto y la presencia. Y cuando el Estado interviene en un intervencionismo constitucional y legal compensatorio, esas mismas voces que acusan de violentos a los que participan de la reivindicación, acusan de autoritario al Estado. Esto nos lleva a un segundo plano. Si el conflicto es preexistente, si existe asimetría de poderes, si el sujeto colectivo es fundamental, entonces hay que plantear los nuevos desafíos. Y los nuevos desafíos están... Actividades del FAES. El doctor Ciampa va a hablar de los breves apuntes sobre el Estado de Derecho del Trabajo en el año del Bicentenario. Bueno, buenas tardes. Yo voy a empezar cometiendo una infidencia. Creo que no lo es. Más allá de que lo de la amistad que decía Viviana recíproco, eso me decía, decime cómo te presento. Entonces, los datos objetivos se los pasé yo y acabo de caer en la cuenta que me olvidé uno. Me debo haber olvidado varios, pero uno principalmente, que es su primera escuela fue la FAES. Allá hace unos 21 años, cuando el neoliberalismo atacaba al derecho social con la política de flexibilización laboral, la FAE fue un espacio de defensa del derecho del trabajo frente a estos embates y de reivindicación del sentido protectorio del derecho del trabajo. A esto hemos hecho referencia todos a quienes nos tocó hablar hasta ahora, muchos de quienes estamos aquí presentes lo hemos vivido, pero yo quería rescatar un elemento más de la FAE que nos atañe quizás a los que en ese momento éramos jóvenes, o éramos muy jóvenes y estábamos recién recibidos y haciendo los primeros pininos en la profesión, y más aún a los que profesionalmente éramos huérfanos. ¿Qué es esto? La FAES, junto con la carrera de especialización en Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho que dirigía el doctor Fernández Madrid, fueron nuestra escuela, fueron un lugar de contención, fueron un lugar de pertenencia, nos ayudaron y nos enseñaron a pensar el derecho del trabajo, los lineamientos del derecho del trabajo, que el derecho del trabajo no es un abstracto, que el derecho del trabajo hay que pensarlo desde los efectos en la vida de los trabajadores. Y que además nos incentivaban, algunos cumplían más con los incentivos, otros cumplíamos menos, a tener actividades, a participar, a estar en paneles, a concurrir a las jornadas, a hacer especialización, a estudiar, a escribir, a publicar. Entonces, digo, por estos dos motivos, por lo que fue en general la FAES y lo que fue para quien en ese momento éramos jóvenes y empezábamos a caminar, dos cosas. Primero, festejar el relanzamiento de la FAES. Y segundo, en la FAES y a través de la FAES, al doctor Juan Carlos Fernández Madrid y a la doctora Amanda Cauvet, el agradecimiento. ¿Qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
Como decía Viviana, quería hacer un breve paneo sobre la situación del derecho del trabajo en el Bicentenario. Y para analizar el estado del derecho del trabajo, creo yo que lo más idóneo no es ver la fotografía del derecho del trabajo hoy 2010, sino ver la película, analizar de dónde venimos con el derecho del trabajo, cómo se llega a la situación actual de derecho del trabajo. Y para esto quería marcar algunos puntos temporales. Hace 20 años, en 1990, estábamos discutiendo cómo frenar la Ley Nacional de Empleo, que según sus propulsores era, junto con la Ley de Reforma del Estado, la Ley de Emergencia Económica y la Ley de Reforma Tributaria, eran los 4 pilares en que se iba a sustentar la transformación de la República Argentina. Esto estábamos discutiendo en 1990, cómo frenar la flexibilización que se venía. Hace 10 años, en el año 2000, estábamos discutiendo cómo atacar las normas que en el Estado rebajaban nominalmente los salarios de los empleados públicos, que rebajaban los haberes jubilatorios. Estábamos discutiendo cómo atacar una reciente ley, hace 10 años, nueva vuelta de tuerca de la flexibilización laboral, ley 25.250, que fue una ley nefasta no solo por los métodos en que fue conseguido a través de los sobornos en el Senado, sino además por su contenido. Hoy estamos discutiendo cómo implementar el derecho constitucional a que los trabajadores participen en las ganancias. Creo que hay un cambio bastante acentuado en el 90 al 2000, que fue toda una etapa y que continúa un poco más, y la situación actual. Pero quería hacer un paneo, yo sí quiero mencionarlos, de cuáles fueron algunas normas, no las voy a mencionar por el número, sino por algún contenido que hubo en cada época de estos últimos 20 años. A ver, el derecho al trabajo nació de la lucha de los trabajadores y nació para responder a las necesidades de los trabajadores. En 1990 empezamos a encontrarnos con un supuesto derecho del trabajo o con un derecho del trabajo travestido. Se pretendía transformar al derecho del trabajo, herramienta de defensa de los trabajadores, en una herramienta de defensa de las empresas. Adecuar las normas laborales no a las necesidades de los trabajadores, sino a las supuestas necesidades de las empresas y a costa de los derechos de los trabajadores. La flexibilidad de entrada y de salida en el contrato, largos periodos de prueba. En algún momento, iba a haber en la Argentina un periodo de prueba que podía llegar hasta un año de periodo de prueba, sin derecho a indemnización. Flexibilidad en la salida, las modalidades precarias de contratación, tipos de contratación sin derecho a indemnización por despido o con indemnizaciones reducidas. Flexibilidad durante la relación laboral, polivalencia funcional, movilidad funcional. Salario mínimo vital y móvil congelado durante una década en 200 pesos. Prohibición para negociar colectivamente aumentos salariales que no respondieran a previa medición de incremento de la productividad. Esto parece feliniano, era la Argentina, esto pasaba en la Argentina. Decreto 1334 prohibía pactar incrementos salariales en la negociación colectiva si no se acreditaba previamente el incremento de la productividad, y además previamente las autoridades públicas no autorizaban la forma de medir la productividad. La permanente obstaculización a la negociación colectiva por actividad, que se vinculaba con el fomento de la descentralización en la negociación colectiva, pero no articulada, no respetando pisos, sino convenios colectivos de ámbito menor que podían perforar los convenios colectivos de actividad. Y decía, obstáculos a la negociación colectiva a través de normas, por ejemplo, decretos reglamentarios de la ley Banelco del año 2000, decían que para negociar un convenio colectivo de actividad